Vamos a hablar un poquito sobre el estudio Humor gráfico y negacionismo científico. Es un estudio comparado de viñetas sobre cambio climático y COVID-19 en los Estados Unidos de América. A pesar de que el cambio climático goza de una evidencia científica muy grande desde hace mucho tiempo, además, hay sectores de la población que son escépticos a estos datos científicos. Y Estados Unidos se plantea como un paradigma en este sentido. Entonces, en este estudio nos interesaba estudiar y definir las características de este escepticismo científico presente en los discursos conservadores, esta vez en el humor gráfico, a través de viñetas. Muchos estudios avalan el hecho de que las viñetas muchas veces representan de una forma más interesante por explícita cuestiones sociales, sobre todo que resultan conflictivas. En este sentido, en el trabajo, la primera pregunta que nos planteamos era qué postura adoptaban los viñetistas conservadores norteamericanos respecto al cambio climático. Pensamos, sea cual sea la postura de estos viñetistas conservadores respecto al cambio climático, sería interesante analizar si se circunscribía a la cuestión climática o era algo transversal a otras cuestiones. Entonces, la segunda pregunta de investigación que nos hicimos, estábamos en 2021, entonces vivíamos inmersos en plena pandemia COVID y nos pareció interesante analizar justo ahí que había una producción de viñetas muy grande sobre COVID-19. Decidimos incorporarlas también al estudio y así poder hacer una comparación. Una vez planteadas estas dos preguntas de investigación, para resolverlas decidimos utilizar una técnica de registro de datos que se llama análisis de contenido estándar. Y para llevar a cabo este análisis de contenido se hizo primero, diríamos, un preanálisis en el que se seleccionaron las viñetas, acudimos a repositorios, sobre todo estadounidenses, de viñetas y a periódicos o blogs autodeclarados conservadores donde se publicaban estas viñetas. Hicimos la recolecta de viñetas de 18 viñetistas en total. La mayoría se autodeclaraban conservadores y aparte publicaban sus viñetas en medios conservadores. De estos 18 viñetistas se seleccionaron todas las viñetas que encontramos en los repositorios sobre cambio climático utilizando la palabra clave climate change. El total fueron 508 y de estos mismos viñetistas, todas aquellas que encontrábamos sobre COVID las cogíamos también para el estudio y fueron unas 602. El cómputo total de viñetas que se analizaron fue 1.110 viñetas. Creamos una tabla con las categorías, pues nombre del viñetista o la viñetista, repositorio donde se había publicado, la fecha, la temática principal de la viñeta, unas subcategorías que creamos, que era negacionista, escéptica y no negacionista. Se rellenó, diríamos, esta tabla, que era el propio análisis de contenido de las 1.110 viñetas, y se analizaron después los resultados. Si analizamos los resultados con las primeras dos categorías principales, que era cambio climático y COVID-19, vemos como en las viñetas sobre cambio climático, la gran mayoría, el 73%, presentaba un enfoque o bien escéptico o bien negacionista, y en cambio solo quedaba un 26, casi 27% de viñetas que hablaban sobre cambio climático, pero no mostraban ningún signo de escepticismo de los datos científicos ni negacionismo. Y en cambio contrastaba mucho con las viñetas sobre la pandemia COVID-19, porque de todas, solo un 11% mostraban un enfoque un poco escéptico, nunca negacionista, de hecho, ni de la existencia del virus ni de cómo afectaba esto a la salud. Solo este 11% de las viñetas ponía un poco en cuestión la eficacia de las medidas de seguridad adoptadas, como la mascarilla, el gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad, y en cambio casi el 89% de las viñetas mostraba no solo un enfoque no negacionista, sino que solían enfatizar la gravedad del coronavirus y sus consecuencias. Por tanto, observamos que los viñetistas conservadores estadounidenses analizados presentaban mayoritariamente un enfoque escéptico o negacionista del cambio climático y en cambio no trasladaban este negacionismo a las viñetas sobre COVID-19, aunque sí que se encontraba este pequeño porcentaje, 11%, que dejaba una puerta abierta al escepticismo. De este estudio se concluye que en el humor gráfico pues hay una disonancia entre los datos científicos sobre cambio climático y el discurso conservador público en Estados Unidos, y este negacionismo o escepticismo se concluye que incentiva un clima de sospecha y desconfianza, especialmente hacia las instituciones científicas y las políticas ecológicas, y no se intuye una voluntad de diálogo o de debatir las disquisiciones científicas sobre estas cuestiones. Se pretende directamente cuestionar la propia validez del criterio científico en sí mismo.